Hola, Cari, buenas tardes. ¿Sabes qué pasó con el resto de tus compañeros? Hola, hola, no desconozco, le voy a ser franca, nada más las únicas que nos conectamos en la otra anterior, nada más fuimos dos. No sé qué onda, qué está pasando ahora. Ok, Cari, muy bien, gracias. Voy a esperar para ver si se conecta por lo menos Lisbeth, que creo que es quien envió el mensajito y comenzamos, Cari. Dame un minuto, por favor. Sí, está bien de todo. Ya también ya le dije a ella y ella me dice que sí. A ver, esperemos. Y también Ah, no ok, crea, de repente como que se estaba desconectando también en la otra clase. A lo mejor está teniendo problemitas. claro, no te preocupes. Muy bien. Bueno, pues la clase pasada nos quedamos, si no mal recuerdo, ya no pudimos finalizar el tema que estábamos viendo. Hola, Liz, buenas tardes. ¿Me pueden informar cuando ya visualicen mi pantalla, por favor? Listo. Sí se ve. Ok. Muy bien, Cari. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? ¿Qué recuerdas? Perdón, Cari, perdón, es que se me fue todo, quién sabe para dónde. no te preocupes, Es que le todo bien. aplasté a algo. Este, bueno, pues yo me acuerdo que estábamos hablando algo de la biología que tenía como en común en la química, ¿no? La bioquímica, algo así, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien. Bueno, veíamos parte, si no mal recuerdo, sobre el agua. Nos quedamos en esta lámina que parte de la bioquímica y de los elementos más importantes, perdón, del compuesto más importante para la vida humana, pues es el agua, que ya lo veíamos que se componía de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Y entonces, bueno, les decía que dentro de lo que es la composición corporal, vamos a encontrar 25 litros de líquido intracelular, es decir, como ya lo hemos visto, nuestra célula, ¿no? Sus organelos y demás, esta agua se va a encontrar dentro del citoplasma, que va a ser la que le va a permitir a los organelos flotar, por decirlo así, sostenerse dentro de la célula. Y tenemos 15 litros de líquido extracelular, es decir, fuera de las células. Este líquido extracelular, a su vez, se va a componer por 10 litros de líquido intersticial, es decir, el líquido que está entre nuestras células, que es el que les permite movilizarse, limpiarse, nutrirse, etcétera. Y 5 litros de esa misma agua van a ser sangre, ¿ok? Entonces veíamos, si no mal recuerdo, hace 8 días, preguntábamos en la clase cuánto es lo máximo de sangre que se le puede extraer a una persona, no sé, cuándo va a hacer alguna donación, etcétera. Y si no mal recuerdo, Karen nos comentaba que 1 litro, ¿no? Entonces, bueno, no es como que tengamos litros y litros de sangre y todo nuestro ser sea sangre, sino que tenemos un porcentaje muy pequeño de todo el líquido que se encuentra en nuestro organismo, pues es la sangre, ¿vale? El agua es disolvente de vida. ¿Por qué? Como ya lo veíamos la clase pasada, eh, el agua nos va a ayudar a la limpieza de las células. Entonces, nos va a ayudar precisamente a que todo aquello perdón, todo aquello que excreta la célula, ¿no? Que son líquidos, que uno pueden servir para seguir viajando a través del organismo, o dos, ya son esas excreciones, pues ya no le sirven de nada, y entonces pasan a ser parte de la linfa. Disuelve y transporta compuestos en la sangre también, y es el medio de transporte molecular, disipa el calor. Por eso, si no mal recuerdo, también hace 8 días hablábamos de eso.
Cuando una persona tiene fiebre, los médicos siempre te van a recomendar que esta persona esté hidratada de manera adecuada. ¿Por qué? Porque cuando una persona está hidratada, ayuda al proceso de termorregulación del cuerpo. Y participa en reacciones químicas, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente el agua es lo que nos permite vivir aparte del oxígeno. Y veíamos también entonces que tenemos biomoléculas, y que dentro de estas biomoléculas teníamos principalmente los elementos que mantienen al ser vivo, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y estos elementos van a representar el peso, el mayor peso, el 99% del peso de una célula. Entonces, bueno, las biomoléculas son las moléculas que constituyen a las células vivas, ¿ok? ¿Y cuáles son las biomoléculas? Bueno, esta ya la habíamos analizado. Teníamos primero que una de nuestras primeras biomoléculas eran las proteínas. Cari, ¿te acuerdas para qué decíamos que servían las proteínas dentro del organismo? No, no recuerdo. Ok, bueno. Para empezar decíamos, o más bien las Alguien proteínas. que me ayude. Básicamente las proteínas van a ser aquellas que van a permitirle principalmente a nuestros músculos nutrirse. Vamos a tener distintos tipos de proteínas. Las primeras van a ser las simples, ¿ok? También vamos a tener otras que se conocen como albúminas y globulinas. Y tenemos las glutelinas y las prolaninas, que se encuentran dentro de los cereales, el trigo, etcétera. Entonces, veíamos también hace 8 días que las proteínas nosotros creemos que únicamente se obtienen de la carne, ¿no? Porque es lo que comúnmente conocemos. Si quieres integrar a tu dieta proteínas, pues te sugieren que comas carne, principalmente quizás pescado. Por ejemplo, las personas que se dedican a esta parte del mundo fit y del gimnasio y demás, acostumbran a consumir bastante atún, ¿no? Huevo también, que es parte de las proteínas que deben de integrar a su dieta. ¿Por qué? Porque obviamente están haciendo un ejercicio de fuerza que está desgastando sus músculos y necesitan dentro de su dieta involucrar este elemento. Pero ya nos dice aquí que entonces las proteínas no únicamente se encuentran en la carne, también las encontramos en los huevos, los encontramos en los lácteos, no sé, por ejemplo, de los lácteos más altos en proteínas está el yogurt griego, ¿no? Nos dice aquí también que se encuentra en algunos cereales, principalmente el trigo. Entonces, bueno, las proteínas también las vamos a encontrar dentro de alimentos que no sean precisamente de origen animal. Les decía, cuando una persona entra en un régimen de alimentación vegano o vegetariano, es muy complicada la obtención de proteínas, porque sí, ciertamente la mayor cantidad de proteínas que nosotros podemos ingerir a través de nuestra dieta está en la carne, pero no es la única opción. Entonces, bueno, obviamente el proceso del metabolismo de las proteínas de origen animal y de las proteínas de origen vegetal es muy distinto. Y vamos a tener entonces también a los lípidos. Liz, ¿qué son los lípidos? ¿A qué te suena? ¿Estás por ahí, Liz? Si no, recuerda que me puedes escribir en el chat también. Ok. Cari, dime, ¿a qué te suenan los lípidos? Ver. No, no sé. Los lípidos. O sea, estoy leyendo lo que tiene ahí, pero no, o sea, para poner como tipo un ejemplo. Ok, los lípidos van a ser básicamente lo que nosotros conocemos, más bien la representación
en la vida real de lo que es un lípido, algo que nosotros podemos tocar, pues son los aceites. Y también vamos a tener de origen animal y de origen vegetal. Ok, los lípidos, como nos dice aquí, son biomoléculas. Es una de las biomoléculas que estamos estudiando. Y van a ser orgánicas y se van a componer de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero, ojo, a su vez pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos son insolubles en agua. Si se acuerdan, platicábamos, cuando vimos la célula, platicábamos que la célula tiene, traspolándolo al cuerpo humano, la piel de la célula está hecha de una bicapa lipídica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los lípidos dentro de nuestra célula? Más bien, al exterior de la célula, le dan forma, la protegen, la ayudan a movilizarse, etcétera. Entonces, bueno, se me viene mucho a la mente esta parte, sobre todo de los regímenes alimenticios que las personas llegan a las que las personas llegan a someterse, ¿no? Los lípidos no son necesariamente malos y de hecho son muy buenos para el cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de los lípidos también se pueden secretar una serie de enzimas que nos ayudan a absorber ciertas vitaminas. Eh, como dice aquí, son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno, etc. Muy bien. ¿Cuál va a ser la función de los lípidos? Como les decía, dentro de las células existe esta parte de la formación de membranas que rodean a la célula. Vamos, la piel de la célula va a ser una bicapa lipídica, solamente que van a tener dos tipos de cabezas, ¿no? Una hidrofóbica y una hidrofílica. ¿A qué te suena hidrofóbica, Cari? Si no sabes, no te preocupes, no pasa nada. Hidro se me figura como que es agua, ¿no? Fóbica, no sé. No sé qué significa fóbica. Ok. Pero no sé. Fílica Bueno, tampoco. ya llevo la mitad, maestra, llevo la mitad. Está bien, Cari. Ok, hidrofóbica quiere decir que repele el agua e hidrofílica quiere decir que atrae el agua. ¿Por qué? Bueno, porque la célula, si ustedes recuerdan, está flotando en el líquido intersticial o pues en agua, pues, ¿no? Para resumirlo. Entonces, lo que va a hacer la capa externa de nuestra célula es repeler esa agua. ¿Para qué? Para que la célula no se inunde. Y lo que va a hacer la capa hidrofílica es, por su lado, atraer esa agua para poderla nutrir también. Recordemos que nosotros, las células, perdón, van a obtener los nutrientes de diferentes formas y con diferentes metabolismos, pero básicamente de líquido intersticial, ¿no? Ok, como dice aquí, pues esta característica va a ser posible que los fosfolípidos participen en el intercambio de sustancias entre un sistema acuoso y un sistema lipídico, separando y aislando los dos sistemas. Lo que les decía, ¿no? Por un lado va a repeler el agua para que la célula no se inunde y por otro lado va a atraer el agua a voluntad para que la célula se pueda nutrir. Entonces, bueno, es necesario. Es como si nosotros fuéramos un imán gigante, ¿no? Lo que hace la estática con nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, que cuando tocamos algo que también tiene sumamente una carga, perdón, de estática muy alta, damos como choquecitos, ¿no? Si nosotros fuéramos por la vida haciendo eso, ya estaríamos, pero sí quemados. Entonces es lo mismo que hace la célula. Para poderse nutrir va a traer los nutrimentos, valga la redundancia del agua, pero para no inundarse va a repeler el agua también. Vamos a tener otro tipo que son los ácidos grasos. ¿Me ayudas a leerlo, Cari, por favor? Sí, claro. Dice los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos que constan de una cadena alquílica con un grupo carboxilo
terminar. Los átomos de carbono de las cadenas alquílicas pueden tener enlaces sencillos, dobles o triples, generando ácidos grasos saturados o insaturados. Ácidos grasos esenciales son aquellos que hay que ingerir necesariamente en la dieta porque el hombre y en general todos los mamíferos no pueden sintetizarlos por falta de enzimas necesarias con ácidos linoleo, ¿qué? Linólico, linoleico. Válgame Dios, linolénico No te y el preocupes, Cari. araquidónico. Está como medio confuso, maestra, ahí. Sí, parece trabalenguas. Ok, Ujú. gracias, Cari. Muy bien. Vamos a tener entonces que los ácidos grasos son necesarios y como les decía, igual que con los lípidos, todo lo que nosotros ingerimos como mamíferos, como seres humanos, etcétera, todo lo que ingerimos dentro de nuestra dieta es necesario. ¿Por qué? Porque hay enzimas que aunque son, porque hay productos que aunque son, digámoslo de esta manera, naturales, orgánicos, de cierta forma, nosotros no los podemos digerir si no se crea una enzima que venga de fuera. Es lo que decían, por ejemplo, la leche que es deslactosada. No quiere decir que esa leche ya no tenga lactosa. No, quiere decir que a esa leche se le agrega una enzima que ayuda a que nosotros podamos descomponer la lactosa. La lactosa existe porque es el elemento de la leche. Entonces, pasa lo mismo con los otros grupos de alimentos. Hay alimentos que nosotros no podemos procesar dentro de nuestro organismo y que entonces necesitamos ingerir un tipo de alimento distinto para poder obtener esas enzimas. Les decía, por ejemplo, hay vitaminas que nosotros no podemos sintetizar y entonces necesitamos alimentos, ¿no? Que tengan una carga lipídica para poder crear esa enzima o sí, las proteínas también, por ejemplo, necesitan ciertas enzimas que vienen de los lípidos para poderlas digerir. Muy bien. ¿Quedó claro esa parte, chicas? No quiero que se me vayan a confundir. Bueno, Liz creo que no puede activar su micrófono, pero Cari, ¿quedó claro del por qué es necesaria ciertas enzimas para poder digerir los alimentos? Maestra, perdón, no sé qué hay. Me preguntó algo, Miss, que se me fue el internet porque me entró una llamada. No te ¿Comentó preocupes. algo? Sí, que si queda claro Ah, esta parte de por qué necesitamos, por ejemplo, los ácidos grasos, los lípidos dentro de nuestro organismo. Si no quedó pues claro, de nuevo. no, Ok. la verdad, no. Te decía que hay algunos alimentos y algunos elementos dentro de nuestra dieta que nosotros no tenemos la capacidad para procesar. Entonces necesitamos consumir algún otro elemento dentro de la dieta para poderlo procesar. Y sorprendentemente, aunque siempre tengamos este conflicto respecto a la ingestión de lípidos, de grasa, curiosamente, la grasa y los lípidos y los fosfolípidos y los ácidos grasos, ¿no? Son los que crean estas enzimas para que nosotros podamos descomponer otros elementos. Por ejemplo, algunas vitaminas, algunos alimentos como la col, el brócoli, necesitan de que en nuestro organismo existan los ácidos grasos para poderse descomponer. Ok, maestra, gracias. Muy bien, ahora tenemos a los carbohidratos, que es pues como que este grupo del terror, ¿no? Dentro de la dieta, de lo que a todo el mundo nos hace correr. ¿Qué son los carbohidratos? Hola Lili, buenas tardes.
Ok, muy bien. Sí, no se preocupen, Betty, ahí nos vamos coordinando. Ok, tenemos a los carbohidratos y dice aquí que los carbohidratos, denme un segundo. Listo. Perdón, es que escuchaba unas vocecillas por ahí extrañas. Ok, dice que los carbohidratos son compuestos por moléculas de azúcar, la cual constituye su unidad básica. Ujú. Entonces, bueno, cuando yo me como un pan, este pan se va a degradar dentro de mi organismo en forma de glucosa. Cuando yo me como una pasta riquísima, también se va a degradar en mi organismo en forma de glucosa. Ujú. Los carbohidratos van a variar en tamaño, desde muy pequeños hasta muy grandes, como las otras biomoléculas. Los carbohidratos a menudo son incorporados en cadenas largas al juntar unidades más pequeñas. Ujú. Entonces, bueno, hay carbohidratos simples, hay carbohidratos complejos, y los carbohidratos se deberían o no se deberían de sacar de la dieta. Sí, ¿por qué y no por qué? Yo digo que de todos modos sí debe de haber, ¿no? O sea, y pues, bueno, yo digo que nada más pues en una, no dieta, ¿verdad? Pero como en un límite, como en algo balanceado, ¿no? Ni tan, ni muy, ¿no? Exactamente. Los carbohidratos son necesarios porque, ojo aquí, se descomponen en glucosa. Acuérdense lo que veíamos en las clases pasadas. Nosotros, pues sí, las personas y los animales, no tenemos la capacidad ay, perdón, se me fue. No tenemos la capacidad de generar glucosa dentro de nuestro cuerpo. Nosotros lo que generamos es insulina, ujú, pero la glucosa no la generamos y necesitamos ingerirla de fuera. Cualquier tipo de carbohidrato, al descomponerse, se va a convertir en la glucosa que nosotros necesitamos. Por eso, el pan, la tortilla, las pastas, todo lo que sea carbohidrato, ¿no? Y los carbohidratos, por ejemplo, los vegetales como los tubérculos, las papas, las zanahorias, etcétera, son necesarios, ajá, dentro de nuestra dieta. Como dice Cari, sí, quizás todo con medida, pero son muy necesarios. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esta glucosa y estamos produciendo insulina además, para empezar, nuestra sensación de hambre va a aumentar y nos vamos a descompensar, ¿ok? Entonces, por ello es que está necesario. Muy bien, y ahora vamos a ver nuestra última biomolécula, que van a ser los ácidos nucleicos. Ujú. ¿Me ayudas a leerlo, Cari, por favor? Porque creo que perdón, Liz y Liliana, sí, no tienen la posibilidad de activar el micrófono. Entonces, ayúdame, Cari, hoy vas a ser mi asistente. Muy bien, ya dijo. Ácidos nucleicos, formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces de fosfodiéster que forman largas cadenas o polinucleótidos, ADN y ARN. Función: contienen las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Ok, Cari, gracias. Muy bien, entonces los ácidos nucleicos van a ser básicamente de lo que nosotros estamos compuestos. El ADN, ujú, el ARN, que nos van a ayudar a sintetizar ciertos alimentos, nos van a ayudar a crear ciertas enzimas, etcétera. Y estas van a estimular el desarrollo correcto de nuestras células, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, maestra. Ok. Permítanme, les voy a cambiar de presentación. Karina. Mande usted. Ah, sí me escucho, sí estaba hablando ahorita, pero no me agarraba el micrófono. Va, aquí anda, aquí anda. Y si te oyes, compañera.
Bueno, gracias. Muy bien, chicas. Y bueno, pasando a temas más amigables, ya sé que todo este tema de la célula, los organelos, el metabolismo y demás, ya las trae así como, o sea que cómo era. Ujú. Entonces, vamos a pasar a un tema muchísimo más amigable. ¿Qué pasó, Cari? No, apenas le iba a preguntar algo, pero no, usted sígale, ahorita le digo. Ok. Denme un segundito, por favor. Hoy vamos a ver otro tema importante dentro de la biología, que finalmente es necesario que ustedes fortalezcan sus conocimientos, pues básicamente en absolutamente todos los temas y elementos que se pueda, ¿no? Okidoki. Nada más, oiga, una preguntita. Pues están en las clases grabadas, ¿verdad? Porque sí, la mera verdad, le juro que sí quiero como meterme más a eso, a las células y todo eso, porque, no, hombre, no, como que no me voy bien derecho. O sea, sí me explica muy bien y sí en ese momento sí entiendo, pero en el momento en que como me dice, Karina, ¿qué entendiste ayer? ¿O te acuerdas de la semana pasada? Entonces yo así como que, híjola. Entonces como que necesito repasarla como varias veces como para que se me quede. En el instante sí se me queda, pero se me olvida. Este problema. Sí, Cari, están las clases grabadas y además cada 8 días yo les voy subiendo las presentaciones. Entonces puedes ver, puedes abrir los links de las clases, están en YouTube, o puedes descargar las presentaciones para que tú solita vayas viendo cuáles son tus dudas y las busques. Toda la información, recuerden, las presentaciones yo se las subo cada 8 días, o puedes ver las clases a lo mejor para que te quede un poquito más claro, pero igual si necesitas alguna otra cuestión, mándame mensajito y te explico, ¿vale? Ok, mis gracias. Con confianza. Muy bien. Entonces les decía, vamos a pasar a temas mucho más amigables. En este caso vamos a ver parte de la biodiversidad, parte de lo que es México dentro de la biología, porque sí, está muy padre conocer sobre temas de célula, metabolismo, respiración y demás. Es importante, obviamente, pero también es importante que dentro de la materia ustedes reconozcan cuáles son las bondades, ¿no? De lo que es pues sí, la Constitución Biológica de México. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un contexto mucho más amplio de cómo funciona México, cuál es la diversidad mexicana, cómo funciona, les decía en algún momento, nosotros en sí como personas somos una célula gigante, pero si nos vamos a un nivel macro, ¿no? El mundo es una célula gigante. Tiene su capa, la capa de ozono que lo protege, así como la capa bilipídica que protege a la célula, tiene sus organelos, tiene sus ríos, tiene sus mares, tiene sus montañas. Dentro de la diversidad tiene cadenas alimenticias, que no puede ser que, más bien, es sorprendente, por ejemplo, que los animales que son mamíferos y carnívoros, pues no sean la cabeza de la cadena alimenticia, sino que seamos nosotros, ¿no? ¿No les sorprende? O sea, por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué sentirías de enfrentarte con un tigre? Sería como, ¿cómo que con un tigre? Pues obviamente me va a matar, pero ¿qué pasa si yo te digo que la cadena alimenticia, perdón, la cabeza de la cadena alimenticia eres tú como persona? Obviamente es algo que sí te deja pensando mucho. Ujú. Muy bien, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y Liz, dime, ¿qué entiendes por biodiversidad? Creo que ya se le volvió a ir perdón, ya no volvió a poder prender su micrófono. Discúlpame, Cari, tú sabes que hoy eres la asistente. ¿Qué entiendes por biodiversidad? ¿A qué te suena?
¿Cari? Mar- Ah, Ay, Oli. perdón, yo pensé que tenía prendido el audio. Maestra, No te preocupes. Dime, Ah, ya Liz. está hablando. es que igual estaba hablando, no me agarraba el micrófono, pero me preguntó, entiendo por biodiversidad, Ujú, pues es sobre las especies de animales, ok. vegetales que determinados, algo así. Sí, parte de. Muy bien, gracias, Liz. Bueno, a manera de introducción del tema del día de hoy, la biodiversidad van a ser, como lo dice Liz, sí los animales, pero más bien son todos los componentes naturales que se encuentran dentro de el lugar en el que vivimos, ¿no? No este lugar, sino el lugar, el mundo, el planeta, etcétera. Hoy vamos a ver más profundamente sobre la parte de la biodiversidad mexicana. México es uno de los países más sorprendentes cuando se habla en temas de biodiversidad, porque México tiene una situación muy padre. México, pues es básicamente el mundo, perdón, ese rincón del mundo, el ombligo del mundo, ¿no? Como lo dice, eh, como se representa en el nombre, ¿no? México significa eso, ombligo del mundo, ¿no? Ombligo del mundo de la luna, no recuerdo. Pero México es un lugar con mucha bondad y con mucha riqueza en cuestión de ecosistemas, en cuestión de animales, en cuestión de plantas. No sé si alguna vez ustedes hayan visto esto, pero había una crítica, ¿no? Que decía México podría ser potencia mundial porque, claro, a través de todo nuestro país podemos acceder tanto a los océanos como a los ríos, como a los mares. Por ejemplo, de donde ustedes viven, las chicas que son como más del norte, pues hace demasiado calor en tiempos de primavera, verano hace muchísimo calor y en tiempos de invierno hace muchísimo frío, ¿no? Aquí en el centro estamos un poquito más, más a disposición de lo que suceda. Y las personitas que son, por ejemplo, del sur, pues son personas muy tropicales, ¿no? Muy tropicalizadas. Es decir, todo el año hace calorcito, todo el año se disfrutan las playas, cuando llueve, llueve fuerte. Entonces, bueno, la verdad es que México, a pesar de que si ustedes lo comparan a escala con el resto del mundo, es muy pequeñito, también tiene bondades muy padres. Aquí encontramos una serie y una cantidad de diversidad respecto a animales endémicos, es decir, animales que son del país. Encontramos plantas que también son endémicas, plantas que a través de la historia se han ido o se han tratado de ir reproduciendo en otros países para poderse alimentar, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver este tema. La verdad es que es un tema bien bonito y es un tema bien interesante y divertido hasta cierto punto. Conocer esta parte de la diversidad, ¿no? Que nosotros pensamos que solo la conocemos cuando salimos de viaje o cuando vamos a alguna playa y entonces ahí nos damos cuenta de lo maravilloso que es México, pero no nos damos cuenta más bien que todos los días experimentamos estas maravillas. Por ejemplo, Cari, ¿de dónde me dijiste que eres? Justamente soy de Chihuahua, maestra. ¿Y qué tal a ver, cuéntanos, Cari, me gustaría saber qué tal el clima en las diferentes estaciones del año. Bueno, pues cuando es tiempo de calor sube hasta 35, sube hasta 34. Cuando es tiempo de frío, por ejemplo, el año pasado en diciembre bajó hasta -8, -9. Cuando está medio tropical, bueno, no tropical, pero cuando está nublado, pues está fresquecito, pero pues es un fresco que de todos modos utilizas el aire, o sea, no, después no estás a gusto. Allá es un calor seco, seco al igual que el frío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tiempo de calor es seco a modo de que sales y o sea, ya estás sudando, a menos de que te metas a bañar y ya estás sudando. Así de simple que te bañes con agua helada, con el agua fría, perdón.
Y cuando es en tiempo de frío, sales, no sé, pues, a la calle, así, a la tienda, lo que sea, y sientes como que te da como una bofetada el frío porque como que te empieza como a secar la cara y haces que se te parta la cara, o sea, se te ve como, como si trajeras como costritas, así, pero, ay, es que no sé cómo se dice. O sea, cuando, por ejemplo, tienes una herida y se te hace así como en la costrita, así, ¿cómo se dice? Bueno, eso, pero se te hacen las meras mejillas y es a modo de que te da comezón, o sea, está muy, muy frío y pues es un frío seco. A mí me pasó precisamente de abril a agosto porque fui a Villahermosa y allá me quedé varios meses. Ay no, de veras, en mi vida vuelvo a ir a lo mejor, no sé, alguna de ustedes pues ha de ser de ahí, ¿verdad? De Villahermosa, Tabasco, no sé, y lo respeto, pero en mi vida podría ir para allá otra vez. ¿Por qué? Porque es un clima que si tú vienes de un lugar como por ejemplo el mío, que es mucho calor y hace mucho, mucho calor, o es muy frío y hace mucho, mucho frío, ahí es de que todo el día hace frío, todo el día andas pegajosa, todo el día andas sudorosa, o sea, en la mera noche estás a 38 grados, en la tarde estás a 42, o sea, es un calor feo, 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 o sea, ella a fuerzas necesitas traer tu airecito porque si no, no las, bueno, al menos yo cuando a mí se me fue la luz, no, una cosa espantosa que nos bañamos hasta 7, 8 veces y el agua fría se supone que era fría y nada, estaba más caliente que fría. No soportábamos, para nada soportábamos. Es que sí, y vamos a esta parte también bien interesante. Bueno, ya casi nos va a cortar, pero recuerden que a través del mismo link se pueden volver a unir. Ujú. Vamos también a esta parte del clima y de los animales que pueden existir en este clima. Por ejemplo, yo tenía una amiga que es de Villahermosa, Tabasco, y ella decía que era muy común ver así los alacranes caminando, o las tarántulas o las serpientes. ¿Por qué? Pues precisamente por el tipo de clima, ¿no? Y las habrá en otros estados, claro, pero sí, Tabasco tiene esta bondad que es precisamente una de las zonas con más diversidad animal, sobre todo en esta cuestión de arácnidos. Ujú. Sobre todo también, por ejemplo, les decía los alacranes, las víboras, etcétera, pues obviamente porque es un clima muy tropical. Ujú. Entonces, a ver, déjenme termino la reunión y se vuelven a unir, por favor, porque luego nos corta a la mitad de la idea, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, sí, maestro.